Muy buenos días, jóvenes de cuarto bachillerato. Bienvenidos a este curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Sean bienvenidos a este nuevo año académico, a esta nueva aventura del aprendizaje que vamos a inaugurar y con la cual esperamos cerrar a final de año con mucho éxito, ¿ok? Sobre todo mucho éxito. Sean bienvenidos a este espacio, como lo decía nuevamente, y espero que en este año logremos aprender muchísimo, tanto ustedes de mí como yo de ustedes, y que podamos todos entonces emprender procesos de aprendizaje con apoyo mutuo, pero sobre todo manteniendo esa iniciativa por aprender, esa curiosidad por investigar más, esa esa chispa de querer saber muchísimo más acerca de nuestra realidad. Ciencias Sociales es un curso que se propone sobre todo analizar la realidad, analizar aquellos elementos sociales que van determinando el desarrollo social individual de nuestro país, pero que tienen que ver no únicamente con algo tan general y tan etéreo como es lo social, sino que tiene que ver con lo económico, con lo político, con la educación, con la salud, etcétera, ¿sí? Tiene que ver con los grupos culturales, con las etnias, con los idiomas, etcétera. Entonces tiene que ver con una serie de factores sociales, elementos sociales, con los cuales vamos a ir analizando, vamos a ir jugando, de tal modo, ¿sí? De tal modo que cuando lleguemos a final de año, entonces ustedes estén capacitados. Primero, conceptualmente. Segundo, analíticamente. Tengan la capacidad analítica a través de los conceptos de poder entonces abordar la realidad del país y poder explicarla desde diferentes enfoques. Entonces, eso nos proponemos en este curso. Así que sean bienvenidos. Espero que disfruten este curso porque está diseñado de tal modo que ustedes puedan desarrollarse plenamente en él. Muy bien, entonces en esta primera clase vamos a abordar un tema de lo más interesante. ¿Las ciencias sociales son una disciplina o son una ciencia? ¿Ok? Esa es una pregunta para empezar. Cuando normalmente hablamos de materias académicas que se relacionan con áreas científicas, normalmente nos referimos a las mates, a la física, a la química, a la biología, a la ciencia, ¿sí? Pero no a las ciencias sociales. Cuando hablamos entonces de materias científicas, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Por qué las catalogamos de esa manera? Normalmente lo hacemos porque estamos inclinados o tenemos la tendencia a pensar que son científicas únicamente aquellas materias las cuales tienen que ver con números, las cuales nos ayudan a hacer cuestiones tecnológicas o nos ayudan a comprender los organismos vivos de la naturaleza, etcétera, o nos ayudan a diseñar algo, ¿sí? Tenemos esa idea. Sin embargo, sí, se nos plantea un reto diferente y es el de comprender el análisis de la sociedad como una ciencia, ¿ok? Entonces, unos dicen que sí, otros dicen que no es ciencia, que sí es ciencia. En lo personal, considero que el estudio que estamos realizando es un estudio científico, es un análisis de la sociedad desde diferentes perspectivas, ¿sí? Con fundamento basados en el aporte que brindan diferentes disciplinas, pero que principalmente tiene todo el rigor como para poder ser entonces un conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que diferencia algo de ser científico o no? De que si es verdadero o no, ¿sí? O que si es falso. Entonces, en este caso, el conocimiento social que nosotros vamos a analizar es verdadero, ¿sí? Está comprobado y está demostrado de diferentes formas. Por ende, es científico también. Por ello, entonces, vamos a introducirnos en esta nueva aventura del aprendizaje.
Como ya vieron, tienen dos lecturas asignadas para esta semana y de las cuales he tomado algunos fragmentos, sobre todo procurando explicarlas y hacerles un poquito más comprensibles las lecturas. Entiendo si hasta este punto ustedes no tienen la capacidad o el hábito de leer. Sin embargo, en esta clase vamos a leer, nos vamos a retar, sobre todo porque necesitamos que nuestro país esté formado por jóvenes que están en capacidad de analizar, de cuestionar aquello que leen, aquello que escuchan, aquello que se les presenta en la realidad, pero que principalmente están formando su propio criterio. En ese sentido, jóvenes, los reto a que durante este año, en esta materia específicamente, dediquen el tiempo necesario para leer, ¿sí? No es mucho lo que tienen que leer, pero necesitan leer y necesitan no solamente leer, sino comprender lo que están leyendo, que es mucho más importante. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que una cosa sea ciencia y que otra no? El hecho que tenga un método, ¿sí? Un método. Lo que, lo que hace que la ciencia que conocemos comúnmente sea científica es el método científico. Es decir, una serie de pasos continuos que nos garantizan el análisis de un fenómeno, de una realidad específica, de manera rigurosa y real, ¿sí? Eso es lo que nos hace que algo sea ciencia. En ese sentido, en las ciencias sociales también tenemos un método social y lo vamos a ir conociendo poco a poco. No los voy a saturar con una serie de elementos desde este momento. Sin embargo, las ciencias sociales o la ciencia en sí es un conjunto sistematizado de procedimientos que permiten establecer y explicar hechos. Lo que ya les decía, existen dos tipos de ciencia. Las naturales es la que estudian aspectos físicos de la realidad y las sociales, que se dedican al estudio del comportamiento y las actividades del ser humano, tanto desde el punto de vista individual como social. Por eso entonces es que lo que nosotros estudiamos también es una materia científica. Y en ese sentido, quiero que no olviden la rigurosidad que tiene una materia científica. ¿Ok? Desde el inicio, por ello, estoy haciendo especial énfasis en este punto. Una disciplina es un método investigativo. ¿Ok? Oigan bien, una disciplina es un método investigativo. Por ejemplo, yo quiero venir y analizar la realidad desde un enfoque sociológico. La sociología es una disciplina. Vengo y quiero analizar la sociedad desde las ciencias políticas. Es una disciplina con un método investigativo. Pero vengo y utilizo entonces el conocimiento sociológico de la política o politológico y el económico y fusiono esos conocimientos y saco nuevas conclusiones y conclusiones bastante reales, aplicables a la realidad o descriptivas de la realidad. Entonces, esos conocimientos entonces ya son ciencias sociales, ¿ok? Ya son ciencias sociales y está apoyado en esta serie de métodos investigativos que tienen las diferentes disciplinas sociales, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es que lo que hacemos es ciencia. Ahora, ¿qué analiza la ciencia social en la realidad? Analiza fenómenos sociales, ¿ok? Analiza fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos sociales? Son hechos particulares que podemos identificar, observar, percibir de la realidad, ¿sí? Que son importantes para explicar la misma o que determinan la misma, ¿sí? Entonces, los fenómenos sociales son, por ejemplo, problemáticas, son ideas, son diferentes elementos que podemos encontrar en la sociedad que nos ayudan a explicar la misma o que estos fenómenos a su vez tienen explicación en sí mismos. Por ejemplo, eh, el analfabetismo en Guatemala, ese es un fenómeno social, ¿sí? Entonces, no solo es un tema, no es solamente también es una problemática, sino que es un fenómeno. Entonces, cuando yo
identifico estas problemáticas como fenómenos sociales, lo que estoy haciendo es dándole pauta para que entonces aquello que aún no está definido, que aún no está descrito, que aún no está determinado, yo pueda venir a analizarlo y estructurar y hacer ciencia con ello. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la violencia es un fenómeno social, la violencia en sí son acciones, acciones específicas, pero ¿qué motiva esas acciones? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta sobre qué motiva esas acciones, qué las genera, dónde tiene su origen, entonces ahí ya la violencia se convierte en algo más que una acción, se convierte en un fenómeno. Sobre todo cuando la violencia también se vuelve en una característica propia de una sociedad completamente, ¿sí? Entonces es un fenómeno social. Entonces, podemos decir o poner un sinnúmero de ejemplos, pero espero que con este les quede lo suficientemente claro. Un fenómeno social es un hecho, un acontecimiento, una realidad que podemos encontrar en la sociedad, la cual no está lo suficientemente definida, pero que determina esa realidad. ¿Ok? Entonces, continúo. A pesar de que las ciencias sociales se reconoce como tal desde el inicio del siglo XIX, oigan bien, por eso les decía que ya llevamos casi 3 siglos discutiendo que si es ciencia, que si no es ciencia, a pesar de que ya llevamos todo este tiempo, existen dilemas, ¿sí?, con el término. Algunos creen que es muy subjetivo pensar que las ciencias sociales son una ciencia porque no tiene el rigor del método científico. Es decir, si yo analizo el comportamiento de una célula, ¿sí? Yo veo que una célula se mueve a tanta distancia por hora, por ejemplo. O veo que una célula se comporta, o una bacteria se comporta de cierta forma frente a un químico. Yo solamente estoy describiendo esa realidad y entonces estoy diciendo que por ejemplo, para el virus del coronavirus o del COVID-19 reacciona de esta forma frente a los químicos de la vacuna Sputnik, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo digo, ¿sí? Si yo digo que la violencia está originada por el empobrecimiento de la sociedad, por el desempleo de la sociedad y porque el final del conflicto armado interno de Guatemala no se gestionó de la forma adecuada y aún seguimos viviendo los efectos de ese conflicto armado. Si yo digo eso, entonces a mí me pueden tildar, tachar, estigmatizar de tener una opinión sesgada por una ideología social y política, económica, a como lo puede ser el socialismo, a como lo puede ser el marxismo, a como lo puede ser el capitalismo, ¿sí? O el liberalismo. Entonces, existen una serie de ideologías las cuales tienden a sesgar la opinión de los pensadores o de aquellos que pretenden hacer ciencia social, o se puede explicar a partir de estas ideologías la realidad. Pero eso no significa entonces que aquello que se está diciendo sobre la realidad no sea verdadero. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo no comparto tu ideología, pero con ello, como les digo, no estoy diciendo que lo que tú dices no es verdad, o no estoy demostrando que lo que tú dices no es cierto, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con que existe una diferencia entre el conocimiento científico tan básico como analizar el comportamiento de una célula, de una bacteria, de un virus frente a un químico, comparado con el análisis que podemos hacer de la realidad.
¿sí? Es mucho más complejo hacer ciencia social en ese sentido. Entonces, por ello, algunos autores, por ejemplo, como Alexandre Coiré, positivista, como John Stuart Mill, Augusto Comte, van a proponer que las ciencias sociales no cumplen con todos los principios del método científico, características imprescindibles para ser llamadas ciencias, como sucede con la física o las ciencias naturales. Con el método científico positivista, por ejemplo, se obtienen principios y leyes generales. Es tan riguroso que no permite la subjetividad de quienes investigan. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a encontrar autores que dicen que las ciencias sociales no es una ciencia, pero otros que sí. Por ejemplo, los sociólogos Mark Weber y Emily Durkheim mantienen su postura de que sí son ciencia, ya que tienen un objetivo de estudio establecido, ¿sí? Es su objeto de estudio, es la realidad, es la sociedad, ¿sí? Así como una ciencia, por ejemplo, la astronomía, sus objetos de estudio, por ejemplo, son los astros, ¿sí? Como la química, por ejemplo, su objeto de estudio son los diferentes elementos que componen los organismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que hace que algo sea ciencia es que tenga un objeto de estudio y que sea riguroso con ese objeto de estudio al momento de analizarlo, de investigarlo. Por ello, entonces, eh, podemos demostrar que las ciencias sociales sí sigue un método, sí tiene fundamento y que su conocimiento está basado en la realidad, describe la realidad. Entonces, en este sentido, la sociedad, aunque este no pueda ser tratado de la misma forma que los objetos de las ciencias naturales, por ejemplo, Durkheim en su obra Las reglas del método sociológico propone diversas reglas, entre ellas la neutralidad del investigador, para que el estudio de los fenómenos sociales adquiera cientificidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de esa neutralidad del investigador. Si yo, por ejemplo, me pongo a hacer un análisis de la realidad de Guatemala, ¿ok? Vamos a hacer un análisis político, ¿ok? Yo como politólogo, por ejemplo, voy y como politólogo no afín al gobierno de turno, por ejemplo, voy a dar mi opinión de la realidad de Guatemala, ¿sí? Pero con la misma voy a criticar y a tachar lo que está haciendo el gobierno actual. Ok, entonces ya con ello, primero, estoy sesgando mi opinión, mi conocimiento. Se vuelve un conocimiento subjetivo, no es objetivo. Y tercero, está influenciado por una ideología. Ahora, ¿consideran ustedes que si yo les doy un análisis desde el punto de vista político de la realidad de Guatemala, les voy a decir mentiras? ¿Sí? ¿Consideran de que me voy a inventar lo que les voy a decir? No, yo no me invento las cosas. ¿Sí? Entonces, no significa que lo que yo esté diciendo sea mentira o sea falso. No, no significa eso. Aunque aquellos con los que yo no soy afín pueden llegar a decir que entonces mi opinión está sesgada. Ahora, para yo entonces hacer eh, ciencia social, debo mantener esta neutralidad. Debo investigar fenómenos sociales. Por ejemplo, ¿por qué el presidente actuó de esta u otra manera frente a tal problemática? Entonces, el presidente de Guatemala ejecutó esta y esta acción en respuesta a esta y otra acción. Las causas o los motivos que llevaron a dicha decisión fueron este y este y este y este. ¿Ok? En ningún punto estoy dando mi opinión. No, estoy relatando lo que sucedió.
y después entonces ya viene el análisis. En el análisis voy a ser estrictamente neutral para que lo que estoy haciendo sea de carácter científico y no sea tachado de sesgo. Entonces, en ese sentido, debo mantener la neutralidad. Pero hay elementos sociales que son tan polémicos, son tan ambiguos, tan etéreos, sobre los cuales cuesta no tener una postura. Por ejemplo, uno de ellos es la cultura, ¿sí? El tema de la cultura en Guatemala, sobre todo, es muy complejo. Porque ¿cuántas culturas hay en Guatemala? Hay 4 culturas, ¿ok? Ladina, Xinca, Garífona y Maya. Hay 4. Ladina o mestiza. Entonces, ahí tenemos 4 culturas. Etnias indígenas, solo mayas tenemos 23 aproximadamente. Solo mayas. Aparte la Xinca y la Garífona. 25 etnias indígenas. 25. En ese sentido, se vuelve tan complicado hablar de cultura. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué implica una cultura? Una cultura implica tener una visión distinta a la otra cultura. Implica tener una comprensión diferente de los fenómenos. Implica actuar diferente, ser diferente. Implica un grado de conocimiento tradicional, histórico, diferente, ¿sí? Entonces, implica tener intereses diferentes. Entonces, Guatemala tiene que ir jugando con esa diferencia de su población debido a esa diferencia cultural que tiene la sociedad. Entonces, abordar la cultura es algo tan complejo, ¿sí? Tan complejo que se vuelve necesario que exista una ciencia que sea capaz de hacerlo. Y eso, o esa ciencia, es la ciencia social. La física no puede venir a abordar la cultura, o las matemáticas no me dicen nada de la cultura. Eh, por ejemplo, que la astronomía no me dice nada de la cultura. La arquitectura o la ingeniería no me dice nada de la cultura, ¿sí? Me describe la cultura, pero no me dice qué es, cómo es, por qué es así, cuáles son sus elementos, cómo se configura, por qué esta cultura tiene ciertos elementos. No me lo dice, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debe haber una ciencia que aborde estos objetos de estudios tan complejos como por ejemplo la cultura. Si la ciencia social no fuera una ciencia, tendríamos un vacío de conocimiento increíble. Y ya van a ver por qué. Porque otro de los problemas que quedaría por fuera y que no podría ser analizado o estudiado es el lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? El lenguaje es muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué una persona habla como habla? ¿Cuáles son sus códigos lingüísticos? ¿Cuál es el origen de esos códigos lingüísticos? ¿A qué cultura pertenecen estos códigos? ¿En qué contexto, de qué año proceden estos códigos? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, en Guatemala, según este texto, tenemos 21 idiomas mayas, más el Chinca, el Garífona, eh, ya que se hablan 24 idiomas en total, ¿sí? En el país. Entonces, imagínense con 24 idiomas en total en el país y no poder analizarlos porque no existe una ciencia capaz de analizar esto, el lenguaje, ¿sí? Entonces tendríamos un vacío. Ese vacío lo cubre la ciencia social. Otro tema tan complejo es el de la religión. Dios, qué tema, ¿sí? El de la religión, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Guatemala se considera que el 99% de la población tiene una religión, una creencia, etcétera, ¿sí? El 95% de la población son cristianos, evangélicos, católicos, todo, creen en Jesús, ¿ok? A su modo, creen en Jesús. El 95% de la población. Jesús que predicó el amor y no sé qué, no sé cuánto. Pese a ello, es uno de los países más violentos, ¿sí? Pese a ello, uno de los países más violentos.
¿Cómo entender esa contradicción? Esa es una contradicción de lo más grande que se pueden imaginar, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicar que hace apenas 25 años se terminó un conflicto armado que acabó con más de 250.000 personas en Guatemala? Al menos registradas, porque hay muchísimas más que no se pudieron registrar. ¿Cómo explicar entonces que en un país netamente cristiano suceda tal cosa? No se puede, ¿sí? Lógicamente no se puede. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que abordarlo desde una perspectiva científica. Eso lo hace la ciencia social. El arte, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que algo sea arte? ¿O cuáles son los códigos de belleza, por ejemplo, que tenemos como sociedad? ¿Sí? No me refiero al arte únicamente como, una pintura o una escultura. No, me refiero a los códigos de belleza, a los conceptos de belleza que tenemos. ¿Qué es lo bello? Para ti, ¿qué es lo bello? ¿Qué es una ciudad bella, por ejemplo? ¿O qué es una mujer bella? ¿Cómo es una mujer bella? ¿Cómo es un hombre bello? Etcétera. ¿Qué es la belleza entonces? No, que si es la mujer, entonces 90, 60, 90. 90, sí. ¿Cómo es? Algo así es. Entonces, o que es alta, delgada, no, que es blanca o es morena, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus gustos. Entonces, pero ¿cómo entonces definir qué es la belleza? Entonces, eso solamente lo podemos hacer a través de las ciencias sociales. Entonces, como podemos ver, existen diferentes elementos que componen una cultura. Una cultura. En Guatemala tenemos 4 culturas que componen una cultura. Y estos elementos, estos rasgos, van a identificar a las personas. Entonces, la ciencia social se procura el esfuerzo de poder analizar de manera científica, objetiva, los elementos que componen una sociedad y entonces por qué esa sociedad es como es. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que la ciencia social es una necesidad. ¿Sí? Por ello, yo les planteaba a ustedes la obligación, la responsabilidad que tenemos como individuos, como ciudadanos, otorgando que hemos recibido derechos y deberes de parte de la Constitución, que tenemos frente a nuestra sociedad, el poder comprenderla, entenderla y mejorarla, sobre todo ustedes que están empezando sus años de juventud. Entonces, aparte de ello, y después de toda esa complejidad que implica la ciencia social, después de todos estos elementos que nos aporta la cultura, que nos aportan las etnias, los idiomas, la religión, después de todo ello, entonces debemos proceder incluso a organizarnos como sociedad. Entonces, somos individuos dotados de diferentes características, pero una de ellas es que somos por naturaleza sociables, ¿sí? Por naturaleza sociables. Entonces, ¿cuál es el objeto de análisis de, de las ciencias sociales? La sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es por naturaleza social, ¿sí? Por eso es tan importante las ciencias sociales. Te estás conociendo, tú estás conociendo tu sociedad. A cómo son sus ciudadanos, así es la sociedad. O a cómo es la sociedad, así son sus ciudadanos. ¿Sí? Básico. Es muy simple. Entonces, existe organización social que da origen a la sociedad, la cual vamos nosotros entonces a analizar, a estudiar. Y existe aparte la organización política. Aristóteles, por ejemplo, que es un filósofo que vamos a analizar desde la filosofía, decía, por ejemplo, que nosotros somos animales políticos, ¿sí? Animales no hemos dejado de ser animales. La diferencia es que nosotros somos políticos. Entonces la política también va a ser una disciplina, un enfoque de análisis de la realidad a la cual le vamos a dar mucho, mucho énfasis. Luego vendrán otros elementos como la ley, como el orden, como la guerra, por ejemplo, que vamos también a necesitar estudiar para comprender. Quiero, antes de terminar este video sencillo, eh, explicar brevemente en qué va a consistir la primera hoja de trabajo. ¿Ok?
La primera hoja de trabajo corresponde a las dos primeras lecturas de esta semana. Acá tienen la competencia, el indicador de logro, el tema y una pequeña introducción sobre aquello que pretendo alcanzar con ustedes durante este año. Pero de preferencia que tomen en cuenta que vamos a desarrollar pensamiento analítico, lógico, interrogativo, ¿sí? Inferencial, es decir, vamos a profundizar en aquello que no es lógico, que no es aparente, ¿sí? A relacionar los diferentes elementos que nos presenta las diferentes disciplinas sociales y a analizar sobre todo este elemento multicultural que nos presenta de forma específica nuestra sociedad. Entonces les presento diferentes preguntas y ejercicios para que ustedes resuelvan. Sí, también les presento un glosario al cual deberán investigar la definición de estos conceptos principalmente para enriquecer su vocabulario. ¿Ok? La próxima vez cuando me escuchen hablar de matriarcado, de patriarcado, de patrimonio, de pluriculturalidad, de subjetividad, entonces que ustedes ya sepan a qué me estoy refiriendo específicamente. ¿Ok? Entonces, también los invito a hacer una aproximación, un acercamiento inicial a la Constitución Política de la República. Conmigo van a estudiar en serio la Constitución de la República. Vamos o va a ser una Biblia con la cual vamos a contar todo el tiempo. Por último, les dejo algunas instrucciones relacionadas a la hoja de trabajo y la forma en la que quiero que la entreguen. Y por último, el instrumento de evaluación. Por favor, revísenlo todo, ¿sí? Y con esto damos inicio a esta aventura estudiando ciencias sociales y formación ciudadana. Los invito a entonces a estar pendientes de la realidad que es nuestro objeto de estudio. Es un gusto, jóvenes, haberles acompañado en esta primera ocasión.